dar lectura, hermanos, a la palabra de hoy. Vamos a continuar con nuestra serie en el Evangelio según Mateo. Evangelio según Mateo, hoy vamos a dar lectura al capítulo 8, versículo 18 al versículo 22. Y también, hermanos, vamos a dar lectura al texto paralelo que se encuentra en el Evangelio según Lucas, capítulo 57, versículo 62. Mateo, capítulo 8, versículo 18 al 22. Y luego de eso vamos a leer Lucas, capítulo 9, versículo 57 al 62. Amén, hermanos. Entonces damos lectura a Evangelio según Mateo, capítulo 8, versículo 18 al 22, y dice así: Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Lucas 9, 57 al 62 dice así: Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: Sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Amén. Hermanos, una de las cosas que creo que es importante que nosotros recordemos, que cuando nosotros ya terminamos, hermanos, de estudiar el Sermón del Monte, es, hermanos, llamativo que cuando terminamos eso vemos que hay una multitud que está junto a Jesús y esa multitud está maravillada. Y yo creo que ustedes se recuerdan que lo maravillado o lo asombrado que estaban era por la enseñanza de Jesús, porque Él enseñaba como quien tiene autoridad. Y esa autoridad, hermanos, si nosotros recordamos los sermones que hemos venido estudiando, vemos cómo es progresiva, cómo ya Jesús no es solamente el que habla con autoridad, sino Jesús es el que sana con autoridad. Jesús sana a un hombre con lepra, Jesús sana al siervo de un centurión, Jesús sana a la suegra de Pedro. Y al mismo tiempo, según relata, hermanos, esos versículos que leíamos anteriormente, esa misma noche en donde Jesús sanó a la suegra de Pedro, dice que traían muchos enfermos y también muchos endemoniados, y Jesús los sanó a todos. Y hermanos, de manera extraordinaria, Mateo relata que solo con la palabra Jesús echaba fuera a los demonios. Por lo tanto, hermanos, esas eran claras evidencias de que Jesús efectivamente era soberano completamente sobre los asuntos físicos, los asuntos del cuerpo y también los asuntos espirituales. Y el último sermón que nosotros tuvimos, que, hermanos, es algo glorioso ver cómo Mateo normalmente en sus escritos va a decir que Jesucristo es el cumplimiento profético, que Jesucristo es el siervo sufriente de Jehová, que Él es el Salvador anunciado por los profetas, citando a Isaías 53, versículo 4, cuando dice: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Por lo tanto, hermanos, nosotros afirmábamos por la palabra que Jesucristo es el siervo sufriente del Señor. Él es el que pagaría la deuda del pecado de su pueblo, y no solamente la deuda, sino también las consecuencias del pecado. Por eso dice que Él llevó las enfermedades, Él llevó las dolencias de su pueblo.
Y hermanos, es algo muy importante que nosotros consideremos, que si nos saltamos nosotros de los versículos que dimos en el sermón anterior y nos saltamos esta parte que ahora acabamos de leer, vemos que en el versículo 23 al versículo 27, una vez más Jesús va a acreditar su ministerio mesiánico ordenando nada más y nada menos al viento que se aquiete. Él va a reprender los vientos y el mar. Y vamos a ver, hermanos, más adelante cómo Jesús una vez más muestra su completa autoridad ahora sobre los elementos naturales. El versículo 28 al versículo 34 veremos una vez más, hermanos, la autoridad completa de Jesús sanando a un hombre con muchos demonios, al endemoniado gadareno. Y al mismo tiempo, hermanos, veremos en el capítulo 9, versículo 1 al 8, cómo Jesús va a sanar a un paralítico que es traído ante él por algunos amigos. Entonces, hermanos, claramente nosotros vemos de una manera categórica, de una manera abrumadora, que Jesucristo es el cumplimiento profético, que Él tiene completa autoridad, que las credenciales de Mesías están siendo evidentes, pero sin embargo, hermanos, creo de manera completa y segura que estos versículos que estamos leyendo hoy, Mateo no los agrega de manera fortuita. Él está siendo intencional en poder agregar estos versículos que acabamos de leer. Y en estos versículos que acabamos de leer, lo que vamos a aprender, hermanos, vamos a aprender de la boca de nuestro propio Señor qué significa seguirle. ¿Qué significa seguir a Jesús? ¿Qué significa ser un discípulo? Y al mismo tiempo vamos a aprender cómo ser un discípulo, cómo seguir a Jesús conlleva un alto costo del cual es necesario que nosotros seamos conscientes. Una de las cosas que más afecta al cristianismo de este tiempo es que lamentablemente el cristianismo de este tiempo sufre, hermanos, porque es un cristianismo no basado en las Escrituras. Es un cristianismo basado en la emoción, es un cristianismo basado en experiencias, pero qué mejor que nuestro propio Señor defina qué es lo que es un discípulo verdadero. ¿Cuáles son los costos asociados a aquel que en realidad quiere seguir a Jesús? Para que nosotros, hermanos, no cometamos el error de estar quizás en el mismo grupo de estas personas que quieren seguir a Jesús, pero no son conscientes del costo que está asociado a ser un discípulo. Porque hoy vamos a aprender, hermanos, y el título de este sermón es el verdadero costo de seguir a Jesús. ¿Escuchó bien? El verdadero costo. Porque muchos pueden hablar de costos, muchos pueden trazar la palabra de alguna manera, pero sin embargo, como les decía, lo que caracteriza lamentablemente al cristianismo de este tiempo es que las personas que están enseñando, las personas que están liderando iglesias, son personas que no están capacitadas para poder enseñar la verdad de las Escrituras. Lo peor que puede suceder, hermanos, es que la Escritura caiga en manos de personas inexpertas. Usted no le confiaría su salud a un ingeniero y no le confiaría un problema eléctrico a un médico. Aquí hay hermanos que tienen diferentes profesiones y diferentes oficios, y cada oficio es para dependiente de cada profesión. Es una persona profesional en cierta área. Una persona que estudia finanzas y que trabaja en finanzas sabe lo complicado que es en hacer un presupuesto equivocado. Una persona que trabaja en electricidad sabe muy bien lo complejo en hacer conexiones equivocadas, los riesgos que se corren. Y un médico sabe muy bien el problema que hay si él diagnostica mal y da medicamentos mal. Por lo tanto, hermanos, ese es el gran problema de este tiempo, que personas inexpertas, personas que en realidad no han sido llamadas para poder enseñar bíblicamente, han hecho un cristianismo superficial, un cristianismo sin cruz, un cristianismo sin sufrimiento, un cristianismo que no nos incomoda, un cristianismo que nos permite disfrutar de la vida y al mismo tiempo disfrutar de los beneficios de Jesús. Pero hermanos, qué mejor que escuchar de la misma boca de nuestro Señor qué significa ser un discípulo y cuál es el verdadero costo que está asociado, hermanos, a ser un discípulo. Y lo primero, hermanos, que quiero que nosotros veamos hoy día, cómo esta primera persona que relata a Mateo, que se acerca a Jesús con la intención de seguirle, veamos, hermanos, cómo hay una petición apresurada.
pero al mismo tiempo veremos cómo hay una respuesta necesaria ante una petición apresurada, una petición inconsciente de lo que está pidiendo, porque hermanos, en las Escrituras vamos a ver en reiteradas ocasiones de personas que motivados por la emoción del momento, por el temperamento del momento, por lo que están viendo sus ojos, se atreven a decir o prometer grandes cosas, pero sin embargo es necesario que el Señor nos hable con verdad y nos haga ver si efectivamente estamos dispuestos a seguir al Jesús de las Escrituras. No al Jesús que los hombres han inventado, no al Cristo que se adecúa a nosotros, sino al Cristo que da órdenes, al Cristo que tiene autoridad, al Cristo que puede demandar seguir, y ese seguimiento es un seguimiento completo, no simplemente parcial. Y nosotros leemos, hermanos, en el versículo 18, dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado. ¿Se da cuenta una vez más cómo Jesús está rodeado de mucha gente? ¿Se acuerda que terminando el Sermón del Monte estaba rodeado de una multitud? ¿Y por qué estaba rodeado? Porque la gente estaba admirada. La gente estaba maravillada, estaba sorprendida. Ahora usted se imagina qué es lo que pasó nuevamente. Otra vez lo mismo. Jesús estaba sanando a muchos. Jesús estaba liberando a personas de demonios. ¿Qué trae eso? La admiración de las personas. Trae que las personas queden maravilladas. Y esto provocó que un hombre que es un escriba, hermano, según relata, dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. ¿Se da cuenta, hermanos, quién es la persona que está viniendo a Jesús? ¿Se da cuenta lo que significa que un escriba públicamente haga mención de que él quiere seguir a Jesús? Donde los escribas y fariseos estaban cada vez más preparándose para darle muerte a Jesús. ¿Sabe lo que eso significa? Eso significa, hermanos, de que este hombre estaba dispuesto a enfrentar situaciones difíciles. Este hombre estaba dispuesto a seguir a Jesús porque eso es lo que está diciendo. Pero sin embargo, cuando nosotros vemos, hermanos, la respuesta de nuestro Señor Jesús, nos damos cuenta de que la palabra es enfática. Nosotros podemos hacer una profesión de labios. Nosotros podemos estar dispuestos a enfrentar ciertos problemas. Pero esas cosas, hermanos, normalmente están asociadas a una admiración del momento. Este hombre le llama a Jesús Maestro. Lucas dice que este hombre le llama a Jesús Señor. Y se acuerdan que habíamos venido estudiando. No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. ¿Se acuerda cuando dijimos, ¿por qué me llamáis Señor si no hacéis lo que yo os digo? Este hombre le llama Señor o le llama Rabí, maestro. Y él le dice que quiere seguirle. Y además, hermanos, dice que su propuesta de seguirle es una propuesta incondicional. Te seguiré a donde quiera que vayas. Por lo tanto, él no está poniendo condiciones. Él dice, te seguiré a donde quiera que vayas. Pero una vez más, por la respuesta que Jesús le da a este hombre, nosotros podemos afirmar, hermanos, que Jesús conoce la superficialidad de su seguimiento. Lo que está saliendo de su boca, Jesús en realidad conoce lo que hay en su corazón. Él sabe si en verdad este hombre está dispuesto a cumplir lo que él dice. No nos olvidemos que en un momento determinado el mismo apóstol Pedro aún no comprendía lo que significaba seguir a Jesús. Aunque todos se escandalicen, yo no me escandalizaré. Aunque todos se alejen, yo la vida daré por ti. Jesús le dice, eso no es verdad, Simón Pedro. Antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Tú negarás que me conoces, porque aún él no conocía el alto costo de seguir a Cristo. Él pensaba que quizás seguir a Cristo significaba enfermos sanos, demonios fuera, tempestades calmadas. Lo que él no entendía que seguir a Cristo involucraba un alto costo. Involucraba una alta demanda, costo, sacrificio, que hoy día lamentablemente no se escucha en muchos lugares. Pero sin embargo, esa es la enseñanza bíblica. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús, hermanos? La respuesta de Jesús es, Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos,
mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y aquí, hermanos, yo creo, una vez más, que como hay mucha gente, esa mucha gente que sigue a Jesús es porque está maravillada, es porque está asombrada por lo que sus ojos están viendo. Y eso está motivando a que la gente tenga impulsos. Hoy día, hermanos, sucede similar. Muchas personas se guían por los impulsos. Hoy día tengo ganas de servir, pero mañana no tengo ganas de servir. Hoy día sí creo que quiero entregarle mi vida al Señor, pero mañana no sé si tendré las mismas ganas de servir al Señor. Por lo tanto, hermanos, creo claramente que este escriba, de alguna manera u otra, el Señor deja en evidencia que lo más probable es que él no había escatimado el verdadero costo de seguir a Cristo. Él simplemente se había guiado por lo que sus ojos estaban viendo. Pero Jesús, hermanos, en Juan capítulo 2, versículo 23 al 25, él dice que algunos judíos habían creído en él, pero él no se fiaba de ninguno de ellos porque él conocía a todos los hombres. A pesar de que ellos decían creer, Jesús no se fiaba de ellos, porque lo que profesaban con sus labios, Jesús conocía la realidad de su corazón. Hermanos, la profesión de labios es necesaria, pero la profesión de labios no es garantía de que su corazón en realidad siente y experimenta lo mismo que sus labios dicen. De hecho, el Señor manifiesta, este pueblo de labios me honra. Labios honrando, corazón lejos de él. ¿Es posible? Sí. ¿Es posible labios profesando adoración y corazón lejos de él? Sí, es posible. ¿Y por qué es necesario este tipo de sermones? ¿Por qué es necesaria que la verdad aparezca, hermanos, en nuestra vida? Porque ante una petición apresurada, ante una petición, hermanos, que no hace conciencia de lo que está pidiendo, de repente nosotros pedimos o prometemos y no hacemos conciencia de lo que pedimos y de lo que prometemos. Por eso la palabra dice que si tú vas a prometer, promete y cumple, porque mejor sería no prometer que prometer y no cumplir. Por lo tanto, hermanos, es importante, Jesús conoce el corazón de los hombres y lo más probable, hermanos, es que él conocía que su fe, que su anhelo por seguirlo resultaba, hermanos, en una búsqueda motivada por los beneficios temporales que él podía recibir. Sanidad. ¿Quién no quiere un Señor que sana? ¿Quién no quiere un Señor que puede multiplicar los panes, los peces, que puede saciar nuestras necesidades? ¿Quién no quiere eso? Dígame, ¿quién no sueña, hermanos, con ese genio de Aladín? ¿Quién no sueña con una lámpara mágica que usted pide y se le cumplen los deseos? ¿Quién no sueña con eso? ¿Por qué las películas normalmente, por qué las series que dan normalmente apuntan a cosas ficticias? Porque los seres humanos anhelan satisfacer continuamente su propia vida. Pero sin embargo Jesús le va a enseñar a este hombre que seguir a Cristo no está asociado con beneficios temporales físicos. En este momento Jesús le va a enseñar que seguirlo a él no tiene que ver, hermanos, con las cosas temporales de la vida que los hombres normalmente buscan y por las que normalmente se dejan impresionar mucho. En Juan capítulo 6, versículo 22 al 27, muy poco después de que Jesús había multiplicado los panes, ya había multiplicado los peces, más de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, habían sido alimentados. ¿Qué es lo que pasa? Una vez más la multitud lo sigue. La multitud va tras Jesús. ¿Y qué es lo que dice Jesús en estos versículos? Ustedes no vienen a mí porque vieron las señales y creyeron. Ustedes vienen a mí porque comieron y se saciaron. Ustedes vienen a mí porque experimentaron un bien físico. ¿Y cuál es la enseñanza de Jesús? No trabajen por la comida que perece. Más bien trabajen por la comida que a vida eterna permanece, la que el Padre os da. Por lo tanto, hermanos, claramente alguien puede seguir a Jesús, puede profesar que es un seguidor de Jesús, pero sin embargo hay que hacerse la pregunta, ¿qué es lo que me motiva a seguirlo? ¿Qué es lo que espero de seguir a Jesús? Porque si mi motivación son bienes temporales, si lo que en realidad yo espero es que yo sea beneficiado de Jesús, porque Él es un sanador, porque Él sustenta todas las cosas, estaríamos cayendo en el mismo error de Israel, que buscaban a Jesús para hacerlo rey, pero no buscaban a Jesús para rendir servicio a Jesús. Quería que Jesús les sirviera a ellos. ¿Se dan cuenta la diferencia?
Alguien puede decir que es seguidor de Jesús, pero en realidad un seguidor de Jesús es un siervo de Jesús. No es al revés, Jesús no es siervo del discípulo. Pero sin embargo, cuando los papeles se invierten y cuando la enseñanza es equivocada, se puede caer en ese error. Y al mismo tiempo también veo, hermanos, que si en realidad no es el problema de la superficialidad de su fe, a lo mejor este hombre en realidad, hermanos, a lo mejor este hombre en realidad quiere seguir a Jesús y está dispuesto a pagar el precio que sea necesario. Él quiere seguirlo, cueste lo que cueste, porque eso es lo que dice, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Pero sin embargo también, hermanos, esto puede ser de que Jesús quería asegurarse de que este hombre comprendiera muy bien lo que estaba pidiendo. Él quería, hermanos, que él entendiera, que él analizara que lo que estaba pidiendo era algo demandante. Y Jesús quería que él supiera realmente lo que estaba pidiendo. La pregunta, hermanos, para nosotros, ¿hemos comprendido nosotros lo que significa seguir a Jesús? ¿Hemos comprendido nosotros lo que significa ser su discípulo? Hemos calculado el costo, hermanos, de seguir a aquel que nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Mire lo que dice Lucas, capítulo 14. Lucas 14. Versículo 28 al 33. Dice de la siguiente manera, Lucas 14, 28 al 33. Porque, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todo lo que lo vean se comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, escuche esto, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Lo que Jesús le está diciendo a este hombre es prácticamente lo mismo que se está anunciando aquí, que si no está dispuesto a dejarlo todo, que si no está dispuesto a abandonarlo todo, no puede ser su discípulo. Esa es la enseñanza del Señor Jesucristo. Seguir a Cristo, amados hermanos, nos costará todo. Ese es el mensaje del Evangelio. Es que seguir a Cristo costará todo. Y antes de que alguien quiera seguir a Jesús, tiene que saber cuál es el alto costo de seguirle. Porque o si no, le pasará que este hombre comenzó a construir, pero no escatimó cuánto material iba a gastar. Y finalmente quedó a mitad de camino y los que pasaban se burlaban de él. La pregunta es, ¿cuántas personas en nuestra propia comuna en un momento determinado se proclamaron discípulos de Cristo? Eran seguidores del Señor. ¿Cuántos predicaban con osadía la palabra del Señor? Pero sin embargo, lo más probable es que nunca entendieron que seguir a Jesús les costaría todo. Que nunca escatimaron cuál es el alto costo, el verdadero costo de ser un discípulo de Cristo. Una vez más, hermanos, según estos versículos, seguir a Cristo nos costará todo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Lo que quiero decir, hermanos, es que el discipulado cristiano implica una entrega total, no parcial. Ser discípulo de Cristo implica una entrega total, sin reservas. ¿A quién es la entrega? A Jesús, hermanos, el Señor y Salvador de nuestras vidas. Ser un discípulo de Cristo no es una invitación a un compromiso parcial o cómodo, sino que es un llamado a someter cada aspecto de nuestra vida bajo su autoridad. No sé si está entendiendo, hermanos. Pero el llamado a ser discípulos no es un compromiso parcial, no es un compromiso cómodo, sino que es un llamado a someter toda nuestra vida bajo la autoridad de Jesús, porque Jesús es el Señor.
Él no solo tiene autoridad para enseñar, Él no solo tiene autoridad para sanar, Él no solo tiene autoridad para echar fuera demonios, Él tiene autoridad sobre nuestra vida. Él tiene autoridad sobre todos los asuntos de nuestra vida. Y una vez más digo, si Jesús es el Señor, Él gobierna en todo o no gobierna en nada. Él no gobierna parcialmente. Él no gobierna ciertos aspectos. Cuando Él no gobierna todo, es porque Él no es el Señor de esa vida. Y podemos decir y podemos hacer, pero sin embargo, aunque digamos y hagamos, la realidad del discipulado es una entrega completa, no parcial. Es una entrega total y sin reservas. Es un alto llamado, hermanos, a someternos completamente bajo el dominio del Señor. Por lo tanto, hermanos, es importante que nosotros entendamos que dejarlo todo, porque yo creo que a lo mejor en su mente está pensando, ¿y qué significa dejarlo todo? ¿Significará que tengo que dejar a mi esposa, dejar a mis hijos? ¿Significará que tengo que dejar de trabajar y dejar de proveer para mi casa? ¿Significa que debo dejar todo abandonado? No, hermanos, no estoy diciendo eso. No es un llamado a abandonar todas las responsabilidades. El llamado es a someterlas al señorío de Cristo. Todo lo que usted es, todo lo que usted tiene, todo lo que usted hace, no está siendo llamado a abandonarlo y a desentenderse de sus responsabilidades. El llamado es a que toda su vida esté bajo el señorío de Cristo. Eso es que nos costará todo. Toda nuestra vida estará bajo el señorío de Cristo. Cueste lo que cueste. ¿A qué me refiero con eso? Hermanos, seguir a Cristo, ser su discípulo, hermanos, demandará obediencia, porque no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ser un discípulo de Cristo no es simplemente decir Cristo es mi Señor, sino que es obedecerle como Señor. Al mismo tiempo, hermanos, esto conllevará rechazo y persecución. Recuerde que seguir a Cristo no traerá solamente alegría, no traerá solamente momentos gratos, que es lo que normalmente queremos. Queremos hacerle siempre el quite a las enfermedades, queremos hacerle el quite a la tristeza, queremos hacerle el quite al dolor, pero Jesús ha dicho que el que le sigue a Él experimentará rechazo, experimentará persecución, lo aborrecerán, porque a Él lo aborrecieron primero. Por lo tanto, si usted escuchó durante otros años un evangelio diferente, que en esta hora el Señor permita que su corazón sea abierto y pueda conocer las verdaderas demandas de seguir a Cristo. Querer seguir a Cristo es una cosa y seguirle en verdad es otra muy diferente. Es otra muy distinta. Vamos a ver, hermanos, cómo claramente el Señor Jesús va a dar a entender que seguirle a Él no garantiza comodidad, no garantiza beneficios, no garantiza, hermanos, prosperidad. Él dice que las zorras tienen guarida y las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Prácticamente le dice, ¿estás seguro que quieres seguirme? ¿Estás seguro que estás aquí por el motivo que corresponde? ¿Estás seguro que la motivación es la correcta? Porque si estás esperando una vida cómoda, una vida de sanidad, una vida sin dolor, una vida sin sacrificio, estás equivocado. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y normalmente en los evangelios, y tanto en las cartas que se menciona como 3 o 4 veces la mención Hijo de Hombre, hace siempre mención en esos evangelios normalmente, hermanos, a la humildad y la humillación de Cristo como hombre. Por lo tanto, hermanos, Jesús no solamente les está pidiendo a sus discípulos que ellos estén dispuestos a dejar todo, sino que Él mismo como Señor se despojó de todo. Él mismo se humilló, hermanos, como lo dice Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 8. Por lo tanto, Jesús, hermanos, es el ejemplo supremo del verdadero discípulo. ¿Quién es el ejemplo supremo del verdadero discípulo? Es Jesús. Está bien que usted mire a su hermano y vea su caminar. Inclusive la palabra dice que según sea la conducta de sus pastores, imiten su fe, imiten sus buenas obras, imiten su pasión, imiten su devoción. Pero sin embargo, el ejemplo supremo del verdadero discipulado es Cristo mismo, hermanos. Y dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Escuchó eso? Él no despojó a otro,
No le dijo, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto. No, Él lo hizo. Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, hermanos, el discipulado según Jesús, no el discipulado según los hombres, no el discipulado según algunas personas que han tomado un lugar de enseñanza que no les corresponde. El verdadero discipulado según Jesús consiste en negarse a sí mismo y obedecer hasta la misma muerte. Eso significa ser un discípulo de Jesús. Que todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, hermanos, todas las cosas que yo puedo experimentar en esta vida están en las manos de Él. Él es el soberano de mi vida. Él es el que dirige mis pasos. Él es el que gobierna mi hogar. Él es el que gobierna mis hijos. Él es el que gobierna todos los asuntos de mi vida. Él es el Señor, yo soy su siervo. Y el siervo no ejecuta su voluntad, sino la voluntad de su Señor. Esa es la verdad bíblica, hermanos. Ese es el discipulado según Jesucristo. Un llamado al negamiento propio, un llamado a la obediencia, y no la obediencia condicional. Es que está pidiendo mucho el Señor. Es que la exigencia es demasiado alta. Cuando pasa eso por nuestra cabeza, tenemos que analizar si efectivamente estamos siguiendo a Jesús de las Escrituras o solamente nos hemos dejado embobar por un evangelio humanizado. Un evangelio sin cruz, hermanos. No hay salvación sin cruz. No hay salvación sin sufrimiento. No hay salvación sin sangre. ¿Qué nos hace pensar que el camino como discípulos es un camino sencillo, cómodo, de solamente, hermano, comodidades en esta vida? ¿Qué nos hace pensar eso? ¿Qué nos hace pensar? Así como Jesús quería que este hombre estuviera claro y consciente de lo que significa seguirle, Él también quiere que cada uno de nosotros estemos claros de qué es lo que significa seguirle. Y que analicemos, hermanos, nuestro corazón, si le estamos siguiendo bíblicamente o le estamos siguiendo a nuestra manera. ¿Es posible seguir a Jesús a nuestra manera? Sí, hermanos. Sí, es posible seguir a Jesús a nuestra manera. Es posible seguir a Jesús según nuestras inclinaciones. En esto sí, en esto no. En esto, Señor, no creo que tengas la razón. Ese no es el pensamiento de un discípulo. Cuando Pedro comprendió lo que significaba ser un discípulo, en un momento determinado, el que había negado al Señor ante simples personas que eran sirvientes y criados, ahora en un momento determinado, él también se da cuenta, hermanos. Se da cuenta de que en realidad solamente Jesús es el que tiene palabras de vida eterna. Y veremos más adelante cuando el Espíritu Santo viene y lo capacita para vivir como un verdadero discípulo. Él ya no está dispuesto a negar al Señor. Ahora él, el que niega, es a Él. Pedro en un principio niega al Señor. Después que el Espíritu Santo viene a su vida, ahora él se niega. Ahora no niega al Señor, se niega a Él. Se niega a los privilegios de esta vida, se niega a los placeres de esta vida, se niega a la comodidad de esta vida y se niega aún a vivir. Él está dispuesto a dar su vida por Cristo. Y es lo que dice el apóstol Pablo en un momento determinado cuando alguien dice, el dueño de este cinto va a padecer en Jerusalén y aún va a perder su vida quizás. Y los discípulos que estaban ahí decían, no vayas, Pablo. Lo estoy parafraseando. No vayas. Y él dijo, a ver, ¿qué está pasando? Yo no solo estoy dispuesto a sufrir, yo estoy dispuesto a dar la vida por el nombre del Señor Jesús. No es que ese es el apóstol Pablo, no, hermanos. Vamos a ver claramente, como decía el versículo 33, así pues, cualquiera de vosotros, no los apóstoles solamente, no los pastores solamente, no los ancianos solamente, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y se lo aclaro una vez más, renunciar a todo lo que posee no es que usted lo deseche, es que lo ponga todo en las manos de Cristo. Que Él sea el Señor, que Él sea el soberano de su vida, de todos los asuntos. No es que los asuntos pequeños los veo yo, no, ninguno. El esclavo no se encarga de ningún asunto, el esclavo hace la voluntad de su Señor. Y si Cristo es el Señor, nosotros somos sus esclavos. Somos sus siervos, hermanos. Esa es la realidad de lo que nosotros vemos, hermanos, en las Escrituras. Las zorras tienen guarida, las aves de los cielos tienen nido. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Está seguro? ¿Quiere seguirme?
¿Estás seguro? Analízalo, piensa, evalúa el costo. Al mismo tiempo, hermanos, vemos cómo Mateo también relata que hay un segundo hombre que también está siguiendo a Jesús y lo denomina discípulo. Y dice de la siguiente manera, hermanos. Jesús le dijo, vamos a parte de la ley, versículo 21, otro de sus discípulos le dijo, Señor, una vez más, hay un reconocimiento, hay una admiración, hay un respeto. Señor, permite que vaya donde... Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Lucas agrega algo adicional. Dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve, ya anuncia el reino de Dios. Por lo tanto, hermanos míos, aquí vemos en este segundo punto, como en el primer punto veíamos, hermanos, una pregunta o una petición apresurada, inconsciente, una respuesta necesaria. Jesús le responde con la verdad, y esa verdad que también nosotros necesitamos conocer hoy. No necesitamos, hermanos, que nos soben la espalda, necesitamos conocer la verdad referente al verdadero discipulado. Y ahora, hermanos, lo que nosotros vamos a ver es cómo Jesús deja en manifiesto la prioridad del reino de Dios. ¿Escuchó bien? Este segundo punto que se desprende del mismo texto, hermanos, vemos la prioridad del reino de Dios. Y dijo a otro, sígueme. Él dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve, ya anuncia el reino de Dios. Otra vez, hermanos, vemos un caso donde Jesús ahora dice, sígueme. ¿Y cuál es la respuesta? Deja primero. ¿Escuchó bien eso? Si nosotros hacemos una lectura, hermanos, superficial, seguramente nosotros vamos a ver que lo que este hombre pide es algo, hermanos, que tiene mucho sentido. Él está pidiendo ir a enterrar a su padre. Lo que quizás se nos viene a la mente es que el papá murió. Y quizás podemos llegar a pensar que Jesús fue inconsciente en ese momento. ¿Cómo él no va a ser capaz de esperar que este hombre vaya y le dé sepultura a su padre? Porque de hecho, hermanos, en la cultura judía, en los tiempos de Jesús, hermanos, era una demanda bastante exigente de que los hijos le dieran una sepultura digna a sus padres, porque lo veían como parte, hermanos, del quinto mandamiento que está expreso en Éxodo 20:12, honrarás a tu padre y a tu madre. Por lo tanto, hermanos, parecía una petición con sentido. Parecía una petición, hermanos, que estoy seguro, hermanos, que nosotros hubiésemos accedido sin ningún problema. Si alguien me dijera a mí, yo no puedo hoy día porque tengo que hacer tal cosa, ¿yo qué más le puedo decir? Hágalo, se entiende, no hay ningún problema. Porque yo no puedo conocer la realidad del corazón. Pero sin embargo, Jesús sí. Jesús sí conoce la realidad del corazón y Jesús conoce que lo que el hombre está diciendo es solamente una excusa porque en realidad no tiene intenciones verdaderas de seguirlo. Porque ir a enterrar a su padre, lo más probable es que hace alusión, es que le está pidiendo a Jesús un tiempo. Él quiere ir a su casa, él quiere que su padre envejezca, él quiere que su padre muera y después eso, que él pueda seguir a Jesús. Y algunos han llegado a decir que ese hombre lo que está esperando, que cuando el padre muera es porque él va a recibir la herencia. Prácticamente lo que está diciendo, necesito estar presente para darle sepultura a mi padre y también para estar presente para recibir la herencia que me corresponde. Pero sin embargo, hermanos, aunque aparentemente Jesús está demostrando que él no le interesa los asuntos familiares, que parece que él simplemente demanda, lo que Jesús está dando a entender, que delante de él se ha presentado una excusa, y que la intención de seguirlo no es tan honesta, no es tan sincera como parece. Porque él le va a dar a entender que ante la realidad de seguir a Jesús, que las demandas del reino de Dios son prioridad a cualquier conexión familiar en esta tierra. Y sé que a nosotros nos cuesta esto, a todos.
Sé que a todos nosotros nos cuesta entender que el llamado a seguir a Jesús está por encima de toda conexión familiar. Nos cuesta esto, pero sin embargo, pongo una ilustración simple. Usted preparó una fiesta, usted invirtió mucho dinero, usted invirtió mucho tiempo, mucha dedicación, y a usted lo llaman que su hijo está enfermo. No importa dinero, no importa tiempo, no importa dedicación, su hijo es prioridad. Jesús lo que está dando a entender que Él está por encima de todo y que nada puede ser primero que el llamado de seguirle, nada. Por lo tanto, nosotros, hermanos, al igual que estas personas que decían que querían seguir a Jesús, necesitamos comprender si hemos comprendido en realidad lo que significa ser un discípulo, lo que significa seguir a Jesús. No sea que nos estemos engañando a nosotros mismos, no sea que en realidad nuestra superficialidad nos mantiene contentos, pero no estamos siguiendo al Jesús bíblico, al Jesús que demanda absolutamente todo. Él le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Qué significa, hermanos? Esto, una vez más, que el reino de Dios tiene prioridad. Sobre todo, incluyendo familia. El llamado a seguir a Cristo no puede ser sustituido por nada. Cuando alguien dice, sí, pero es que, es porque aún no ha comprendido lo que es seguir a Cristo. ¿Se acuerdan un momento cuando alguien preparó una gran cena y mandó a los invitados a buscar? ¿Y cuáles son normalmente las respuestas que se encontró? Es que compré una hacienda y debo revisarla, no puedo ir. Es que me acabo de casar, no puedo ir. Hermanos, ¿quién se compra una hacienda sin revisarla? Es que me compré una yunta de bueyes y tengo que ir a verla. Nadie se compra una yunta de bueyes sin haberla probado antes. Y el casamiento no es un motivo para no poder ir a una gran cena que se ha preparado y te están invitando. ¿Sabe lo que significa eso? Excusas. Excusas. No son capaces de reconocer que en realidad no quieren ir. Es la incapacidad de los hombres de reconocer que en realidad no les interesa lo que el Señor de la casa les ha hecho la invitación. Sus excusas dan evidencia de que en realidad no les interesa el llamado. Y cuando una persona en realidad no escatima, no saca cuentas de qué es lo que significa seguir a Cristo, lo va a seguir de manera superficial, a su manera, y en realidad no va a estar siguiendo al Jesús de la Biblia. Cuando ponemos prioridades por sobre el llamado de Jesús, hermanos, no estamos honrando a Jesús. Aunque le digamos Señor, aunque lo admiremos, aunque lo reconozcamos, hermanos, Él no quiere ser reconocido. Él no quiere ser admirado. Él no quiere ser aplaudido. Él quiere ser obedecido. El ser discípulos involucra obediencia, hermanos, no admiración, no aplausos. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Y quiero aclarar, hermanos, también en este punto, porque sé que pueden sembrarse algunas dudas, que esto no significa, hermanos, que alguien que pierda un familiar no puede ir al velorio, porque se puede confundir. Si alguien pierde un familiar, puede ir a un velorio. Si alguien, hermanos, en realidad necesita ir a un funeral, no significa que no puede ir a un funeral. No significa que Jesús nos está llamando a ser personas frívolas, hermanos, indiferentes a las diferentes necesidades, hermanos. Lo que estoy diciendo es lo que Jesús enseñó, que seguirlo a Él está sobre todo. Si hay algo que se opone a seguir a Jesús, en realidad es porque el deseo de nuestro corazón no es seguirle. Es simplemente la emoción del momento. Es la euforia del momento. Jesús está haciendo milagros. Jesús hace grandes señales. Pero en realidad no conozco qué es lo que significa seguirle. Y seguirle significa que Él es el Señor de todo. Seguirle significa que Él está por sobre todo. ¿Sobre la familia? Sí, sobre la familia. Ningún familiar puede oponerse al llamado del Señor a seguirle. Una oposición significa que no hemos comprendido que Él es prioridad. Lo que Jesús está enseñando, hermanos, de que su llamado a seguirle no puede ser postergado. No puede ser postergado. Seguramente este hombre, hermanos, quería pasar el último tiempo con su padre.
Pero sin embargo Jesús le dice claramente que el llamado de Cristo supera incluso las más sagradas responsabilidades terrenales, como lo dijo un pastor. Las más sagradas responsabilidades terrenales se están superadas por el llamado a seguir a Cristo. Mire lo que dice el mismo Señor en Lucas 14, 26 al 27. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, esposa, hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Escuchó, hermanos? Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Por lo tanto, hermanos, esto deja en clara evidencia de que seguir a Cristo es prioridad. Seguir a Cristo está por sobre todas las demás cosas. Todo puede esperar. ¿Se ha dado cuenta cuando usted está haciendo algo importante y alguien lo llama, usted le dice, que espere, estoy ocupado, ¿cierto? Que espere. Puede esperar. Si en realidad me necesita, si en realidad me requiere, esperará. O cuando alguien lo llama por teléfono y usted ve quién es, si es importante me va a volver a llamar. ¿O no es así? Hermanos, el llamado de Cristo a seguirle no puede postergarse. Si se posterga el llamado de Cristo o se priorizan otras cosas, dejará en evidencia la superficialidad, hermanos, de nuestra profesión como discípulos, de nuestra profesión como seguidores de Cristo. Dejará en evidencia que nuestras motivaciones son incorrectas. Mateo 6:33, que ya lo habíamos visto en el Sermón del Monte. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermanos, una vez más, seguir a Cristo demanda todo. Todo, no algunas cosas, no algunas áreas. Seguir a Cristo demanda todo. Estos son los dos casos que presenta Mateo. Estos son los dos casos que se registran en su evangelio. Pero sin embargo, hermanos, en el texto paralelo que leímos de Lucas, vemos que Lucas, hermanos, agrega una tercera persona. Agrega a un tercer individuo, hermanos, y dice lo siguiente: entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Hermanos, y aunque nosotros no queramos verlo, Jesús está dejando en evidencia, hermanos, que las excusas normalmente son una clara señal de una indisposición para seguir a Jesús. Las excusas son una clara evidencia de que solamente hemos servido a Jesús en lo que nosotros queremos y no en lo que Él demanda. Por lo tanto, todos nosotros, desde quien está predicando a quienes están escuchando, debemos analizar, hermanos míos, nuestra profesión. ¿Somos verdaderos seguidores de Cristo? Y si hemos fallado, hemos errado, hermanos, en el camino, necesitamos arrepentirnos. ¿Qué fue lo que Dios nos ha enseñado en esta mañana? Él es fiel y justo para poder perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Es un pecado servir superficialmente a Cristo? Sí, hermanos, es un pecado ser un discípulo superficial. Es un pecado ser un discípulo desobediente. Es una contradicción de términos decir que soy un seguidor de Jesús, pero no vivo conforme a su voluntad. Es una inconsecuencia, hermanos. Por lo tanto, hermanos, lo que Jesús está dejando en manifiesto aquí, el problema no es relacionarse con la familia. El problema es que ser un discípulo de Cristo no se trata de un tema de labios, hermanos. No se trata de un culto de domingo o un estudio de viernes. No se trata de hacer cosas en la iglesia o para la iglesia. Se trata de obedecer a Cristo. De eso se trata seguirlo. De eso se trata obedecerle. De ser su discípulo, de obedecerle, hermanos. Y una vez más Jesús es llamado Señor. ¿Se dio cuenta? Una vez más es llamado Señor, es admirado, es reconocido, pero en eso no consiste ser discípulo de Él. Mucha gente lo reconoce, pero no le sigue. Mucha gente le dice Señor, pero sigue pensando que simplemente es el genio de Aladín, que Él va a estar siempre ahí dispuesto para satisfacer las necesidades.
Si alguno de aquí ha pensado que Él simplemente está para satisfacer nuestras necesidades, si Él simple vino para satisfacer todas las cosas que se nos pongan en la mente, está equivocado. Eso no es lo que enseña la Biblia. Él es el Señor de nuestra vida. Él es el Salvador de nuestra alma. Por lo tanto, cuando Él dice sígueme, nadie puede rehusarlo. Cuando Él dice sígueme, debes seguirlo. Cuando Él dice sígueme, debes ser su discípulo. Nada puede estar por encima de ese tan glorioso y excelso llamado. Hermanos, cuando alguien ha alcanzado por la gracia de Dios en Cristo, cuando alguien, hermanos, ha recibido la nueva vida en Cristo, hermanos, cuando una persona ha sido regenerada por el Espíritu Santo, calculará el costo y estará dispuesto. Amará a su familia, dedicará tiempo a su familia, pero seguirá a Cristo como prioridad. Él estará por encima de todo porque Él es el Señor y nosotros somos sus siervos. No quiero que se confunda. No le estoy diciendo que no debe pasar tiempo con su familia. No le estoy diciendo que no debe amar a su esposo, esposa, hijos. No le estoy diciendo eso. Pero le estoy diciendo lo que Cristo enseñó. Que si su esposo, su esposa, sus hijos está por encima de Cristo, no somos discípulos de Él. No podemos. Porque Él responde, ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y la palabra apto significa capacitado o calificado. No califica para el reino de Dios. Porque si pone la mano en el arado y mira hacia atrás, significa que aún le interesan las cosas de la vida pasada. Significa que aún ama las cosas anteriores. Ese es el ejemplo claro. Mientras caía juicio sobre Sodoma y Gomorra, Dios estaba exterminando la corrupción de ese lugar. Pero sin embargo, la esposa de Lot, como aún amaba la perversión, como aún amaba esa ciudad, ella miró hacia atrás y no confió en aquel que le estaba dando liberación. El que pone la mano en el arado y mira hacia atrás da una clara evidencia que no es apto para el reino de Dios. Porque el que ha sido llamado por Dios a seguirlo, a ser su discípulo, confía plenamente en lo que está en delante. Y las cosas que están atrás quedaron atrás. En Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Absolutamente todas. Y no mira hacia atrás porque confía en quién va adelante. No está pensando en lo que quedó atrás. No está pensando en las cosas que dejó. A Él le importa ahora que Cristo es el que conduce su vida. No es que lo que pasa es que si usted conociera mi vida, hermanos, todos estábamos muertos en delitos y pecados. Todos estábamos destituidos de la gloria del Señor. Ninguno había alcanzado la gracia, ninguno. Ninguno de nosotros se ganó el favor de Dios. Pero si la gracia del Señor es una realidad en nuestra vida, vamos a ver a Cristo como el máximo tesoro. Vamos a ver a Cristo como la perla más preciosa que puede haber. Y cuando usted ve que Cristo es el máximo tesoro, cuando usted ve que Cristo es la perla más preciosa, usted está dispuesto a venderlo todo con tal de conseguir esa perla. Con tal de comprar el campo entero para quedarse con ese tesoro. Porque eso no significa que la salvación se compra. No significa que usted paga por el perdón. Ese es el resultado innato de la gratitud del alma cuando es rescatado por la gracia de Dios. Ese es el resultado innato, ese es el gozo que se desprende de un hombre y una mujer que ha sido salvado por la gracia. Ahora nada impide que siga a Cristo, porque es lo más valioso, es lo más precioso que existe en su vida. Por eso el apóstol Pablo puede decir en sus escritos que nadie me cause molestias, porque traigo en mi cuerpo las marcas del crucificado. Él no está diciendo que la gente es una molestia. Él está diciendo que nadie se interponga en mi camino. No importa lo que me suceda. No importa lo que me hagan. Cristo es mi meta. Él es mi blanco. No importa lo que tenga por pasar. ¿Qué importa lo que queda atrás? Eso es basura en comparación a la excelencia del amor de Cristo, por amor del cual lo he perdido todo. Hermanos, por ganar a Cristo se pierde todo. Pero en realidad no es una pérdida. Él está diciendo que eso lo perdió, pero ¿sabe lo que ganó? Ganó a Cristo. Ahora tiene a Cristo. Ahora tiene el perdón de sus pecados. Ahora tiene una justicia perfecta que lo viste y es recibido ampliamente en el trono celestial. El Evangelio es un tesoro, hermanos.
que supera todo bien terrenal y quien lo encuentra está dispuesto a renunciar a todo lo demás. Quien encuentra ese tesoro está dispuesto a renunciar. Nadie lo obliga. Nadie lo obliga. Nadie tiene que decirle, oye, sirve, oye, busca a Cristo. No, cuando encuentra el buen tesoro, se desprenderá de todo, porque encontrará en él lo máximo. No habrá nada de mayor valor. Ese hombre se desprendió de todo para comprar el terreno entero. ¿Y sabe lo grandioso? Que a él no le interesaba el terreno. Él quería el tesoro. Y el tesoro es Cristo. El tesoro es su evangelio. O como dice en Mateo 13, 45, 46, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Este mercader busca buenas perlas. Está buscando perlas. Que habiendo hallado una perla preciosa, busca perlas en plural, pero se encuentra con una perla en singular. Encuentra una. ¿Y sabe lo que hizo? Vendió todo lo que tenía. Pero ¿cómo tanto valor tendrá esa perla? ¿Será tan valiosa, hermanos? Para este hombre sí. Fue y vendió todo lo que tenía. ¿Y sabe lo que hizo? La compró. Porque era la perla más preciosa, de mayor valor que él tenía. Hermanos, cuando alguien encuentra este tesoro, la vida del creyente cambia radicalmente. La venta de todo lo que tiene simboliza una vida totalmente rendida al Señor Jesucristo. No está comprando nada. No piense que usted ahora, porque va a hacer cosas, usted se merece la salvación. Eso es lo que muchas personas piensan. Y todo lo que hacen, lo hacen para poder ganarse el favor de Dios. Nunca podrá ganárselo. Lo recibimos por gracia. Lo recibimos por misericordia. Lo recibimos porque Él quiso darlo, hermanos. Pero sin embargo, hermanos, cuando nosotros estamos dispuestos a dejarlo todo y seguir a Cristo es nuestra prioridad, hermanos, eso deja en evidencia que Cristo es lo supremo en nuestra vida. No hay nada más alto, no hay nada más sublime. Es como dice el salmista, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en sus labios. Rebosa mi corazón, palabra buena. Él dirige al rey su canto y su lengua es pluma de escribiente muy ligero. Él dice que su alabanza es para él. ¿Cómo cambia, hermanos, cuando encontramos ese buen tesoro? Cuando, hermanos, encontramos esa perla de gran precio. Ambas historias, hermanos, dan a entender claramente que el hombre, hermanos, no actúa por obligación. Ellos no venden porque se sienten obligados a vender. Es un gozo irresistible al reconocer que el tesoro y la perla son infinitamente más valiosas que cualquier cosa. Hermanos, ¿es para usted Cristo más valioso que todo? ¿Es en realidad Cristo lo más sublime para su vida? ¿Está Cristo por encima de todo? No me responda a mí, hermanos. A mí puede engañarme, pero el Señor conoce su corazón. Él conoce en realidad si su motivación es sincera y honesta. Él sabe si en realidad usted está dispuesto a desprenderse de todo por Él, porque ha encontrado en Él el mayor tesoro. Esto deja en manifiesto, hermanos, que quien sigue a Jesús no tiene puesta su mirada en la vida pasada. No, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición del alma, sino de los que avanzan, hermanos, porque Cristo es el que dirige nuestras vidas. Por lo tanto, hermanos, ya terminando, Jesús descalifica, hermanos, a todo aquel que crea que seguirle es un compromiso superficial, cosa de un momento, según el estado de ánimo. Quien quiere ser su discípulo debe reconocer cuál es el verdadero costo de seguirle. ¿Cuál es el verdadero costo? Todo. Todo. Eso no significa que usted va a dejar todo tirado, no, sino que todo va a estar en sus manos. Por eso, hermano, quiero hacerles algunas preguntas para que usted medite antes de ir terminando.
Hermanos, ¿han comprendido qué significa seguir a Cristo? Hermanos, ¿está su vida al servicio del Señor Jesús o sigue haciendo las cosas a su manera? ¿Ha calculado el alto costo de seguirle? ¿Está dispuesto de verdad a entregarlo todo? ¿A someter su vida entera a su señorío? Hermanos, Dios sabe muy bien cuando nuestra profesión de discípulos es superficial. Él sabe perfectamente, hermanos, cuando lo que nos caracteriza son excusas para no seguirle. Él conoce cuando es algo puntual. Él sabe cuando anhelamos servirle. Y eso queda en manifiesto, porque apenas nos recuperamos, servimos. La enfermedad no es una excusa, la enfermedad es un impedimento. Cuando la enfermedad es una excusa, hermanos, finalmente, estando sanos o no, hermanos, no serviremos, porque la motivación será la incorrecta. Por eso, hermanos, cuando nuestra prioridad es Jesús, Él es el Señor. Él es nuestro Señor. Y hermanos, le seguiremos por encima de absolutamente todo. Estaremos dispuestos a desprendernos de aún esas cosas que más amábamos, porque ha aparecido alguien de un valor incalculable. Ha aparecido el máximo tesoro, la perla de gran precio. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre, en el nombre precioso de Cristo nuestro Señor, te doy gracias, Dios mío, en esta hora. Tú conoces, Dios mío, en realidad, con cuánto temor, Señor, preparé este sermón. Cuánto anhelaba, Señor, que tu gracia me capacitara para hablar, Dios mío, de este tema, que es una demanda para todos nosotros. Debemos reconocer, Dios mío, que hemos sido superficiales. Debemos reconocer que muchas veces nos hemos dejado guiar por la emoción del momento, por el gozo del momento. Pero Cristo no es un gozo momentáneo. Cristo no es un pasatiempo. Él es nuestra plena satisfacción. Por eso, Señor, ayúdanos para que Cristo satisfaga todas las áreas de nuestra vida, para que en Él encontremos gozo pleno, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y en Él nosotros estamos completos, Señor. Padre mío, no permitas que las excusas sean parte de nuestra vida, sino, Señor, que si tenemos que arrepentirnos de algo, nos arrepintamos. Si tenemos que arrepentirnos, Señor, de nuestra superficialidad, de motivaciones equivocadas, Señor, de lo débiles que hemos sido, Dios mío, oh Señor, de lo insensato que hemos sido, priorizando otras cosas antes que seguirte. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque hemos priorizado nuestra familia. Perdónanos porque hemos priorizado nuestro trabajo. Hemos priorizado muchas veces nuestro cuerpo. Pero usted, Señor, dio su vida por nosotros. Y nosotros escatimamos tantas cosas y usted no escatimó nada, Dios. Ayúdanos, Padre mío, para tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Ayúdanos para ser discípulos bíblicos y para comprender cuál es el verdadero costo de ser tus discípulos y seguirte en verdad a donde quiera que tú vayas, cueste lo que cueste, aunque demande obediencia, aunque demande rechazo y persecución, aunque demande que seamos extranjeros y peregrinos en esta vida. Oh Señor, queremos seguirte, queremos ser tus discípulos. Oh Señor, porque si somos tus hijos, somos tus discípulos. Y si no somos tus discípulos, en realidad es porque no somos tus hijos, porque tus hijos te siguen, tus hijos aman tu voluntad. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Gracias, Dios, por este tiempo precioso. Que tu palabra redarguya nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.